y quiero presentarles a Maud Soto, Maudi, para todos. Bueno, es como le llaman a Maudi de cariño. Bueno, Maudi es tanatóloga y es licenciada en educación con una maestría en psicología y también una maestría en terapia cognitiva conductual. Y en un taller un diplomado en inteligencia emocional, ¿verdad, Maudi? Y bueno, Maudi tiene experiencia en hospitales y en consulta privada con todo lo que tiene relación de psicología y tanatología. Bueno, actualmente ella trabaja en el complejo Rosa Mística del DIF, con adolescentes embarazadas, con adultos mayores y pacientes de diferentes edades, pues en general. Trabaja también con personas que están en duelo y bueno, hemos platicado Maudi y yo y me gusta mucho lo que ella habla en relación a trabajar bajo la premisa de que nadie debe de sufrir solo cuando está pasando por un duelo. Y bueno, pues creo que con esta presentación, Maudi, quiero cederte la palabra para que nos hagas favor de platicar con nosotros. Algunas de mis amigas que están conectadas, bueno, la mayoría, creo que a excepción de Iselita, y no sé si Cristi Tapia, que también está conectada, hemos vivido un duelo y estamos pasando por un duelo reciente o no tan reciente, entonces pues estamos familiarizadas, por decirlo de alguna manera, con este tema y la idea obviamente pues es dar una idea un poquito general de lo que es la tanatología, que estudia, para qué nos sirve, etcétera, ¿verdad? Entonces te cedo la palabra y bienvenida, Maudi, porque yo me agarro el micrófono y ya no lo suelto, ¿verdad? No te preocupes, no. Muchísimas gracias por invitarme a estar con ustedes. La verdad es un gusto el que me den la oportunidad y el que me den la confianza, sobre todo, ¿no? De poder estar con ustedes hoy. Sí, como decía Claudia, yo trabajo en DIF Rosa Mística en estos momentos. Trabajo en diferentes sectores, adultos mayores, adolescentes embarazadas, bajo el seguimiento de la terapia cognitiva conductual y la tanatología. Entonces, antes de que sigamos, solamente me gustaría explicar un poco para aquellas que no estén como muy empapadas en el tema de qué es lo que hace la tanatología, ¿ok? La tanatología, muchas personas piensan que solamente es acerca de la muerte, ¿no? De perder personas solamente cuando mueren. Y la realidad de las cosas es que lo que hace la tanatología es que nos va enseñando a aceptar esas pequeñas muertes que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas, cada uno de nosotros. Cuando llegamos a este mundo, cada quien va teniendo las propias. Puede ser un divorcio, puede ser una infertilidad, puede ser un diagnóstico por alguna enfermedad como el cáncer, la diabetes, puede ser que te corran del trabajo, puede ser que tengas que cambiar de ubicación geográfica. Entonces, las pérdidas las vamos teniendo en todas las etapas de nuestra vida hasta que llegamos a esta pérdida última, esta pérdida final, que es la pérdida de la propia vida, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la tanatología. Nos ayuda no solamente a sobrevivir a las pérdidas, nos ayuda a poder vivir con un propósito de vida, ¿ok? Vivir intensamente, vivir hasta el final, creer que se puede vivir a pesar de haber sufrido la mayor tragedia, la pérdida con el vínculo más importante, incluso la pérdida de la salud. ¿Okay? Eso es lo que va haciendo la tanatología, acompañarnos. ¿Okay? Platiqué un poquito de qué es la tanatología, porque quiero que sepan para qué sirve. ¿Para qué sirve la tanatología en nuestras vidas? ¿Okay? Entonces, es eso, es acompañar a una persona en este proceso del duelo. El duelo que es, pues es este camino que recorre la persona tratando de adaptarse a una nueva situación, una situación dolorosa, donde hay un parteaguas, donde hay un antes y un después en su vida, ¿no? Porque ya no está una persona, porque ya no está la salud, porque ya no hay un trabajo, ¿ok? Entonces, en este duelo que va pasando por fases, buscando la aceptación
¿no? De lo que le ha ocurrido, porque al principio no solamente es normal, es válido el que la persona se encuentre en negación, en esta negación de decir, no, a ver, ¿cómo? ¿Me pasó esto a mí? ¿A mí? ¿No? Entonces, es poder pasar estas fases, recorrer este camino donde se involucran los pensamientos donde se involucran las emociones y donde se involucran las conductas, ¿ok? ¿Cómo es que yo estoy lidiando con mi duelo? No sé si hasta aquí. Mi pregunta es, ¿cómo se acompañaría o cómo nos ayudaría cuando no simplemente es un solo duelo, sino cuando ya se involucran varios duelos en una misma temporada, en un mismo tiempo? Ok, muy bien. El acompañamiento siempre es el mismo. El acompañamiento, no tienes que ser una profesional en esto para acompañar a alguien que está sufriendo. Es buena la empatía, es buena la compasión, que platicábamos en algún otro momento, que no es la lástima por la persona, es sentir el profundo dolor que siente ese otro ser y poderte conectar con ese dolor y tratar desde lo más genuino de tu corazón el ayudar a la persona. Claro, sí es importante que evitemos ciertas cosas cuando tratamos de ayudar a alguien en duelo, ¿no? Que podemos verlo un poquito más adelante. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona no solamente tiene un duelo, que pasa en un porcentaje muy alto? Ok, el duelo que no es sentido, el duelo que no es platicado, el duelo que escondemos, el duelo que nos avergüenza, el duelo que no lo sentimos, que no lo dejamos ser, que no lo trabajamos, ahí se queda latente. El duelo no se va a ningún lado, no se evapora, no se esfuma, ¿ok? Ahí se queda dentro de ti, latente. ¿Y qué es lo que sucede? Que el siguiente duelo que llegue va a volver a abrir y se va a sentir como si fuera ese mismo día en el que estás teniendo la pérdida anterior. Pero adivina qué, ya se traslapó con esta otra. ¿Sí? Entonces vamos acumulando duelos en nuestra vida que no hemos sentido, que no hemos compartido, que no hemos llorado, ¿sí? Hasta que ya no podemos más y entonces ya no sabemos ni por qué estamos sufriendo. Fue porque fui abusada de niña, fui porque perdí mi trabajo hace 5 años, fue porque mi esposo me dejó ayer. Ya no sabemos poner como el dedo en el duelo, el que estamos pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque se acumularon todos. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a una persona que tiene muchos duelos? La ayudas a desenmarañarlos. Que la experta en tu duelo eres tú, porque la experta en tu sufrimiento eres tú. ¿Qué hace el tanatólogo? Solamente ayudarte a separar los duelos, ¿ok? Y a ir trabajando uno por uno, ¿ok? Empezamos desde el de hasta atrás, el que pudo haber pasado hasta la infancia, hasta ahorita, que a lo mejor puede ser que tengas 60 años, acaba de morir tu mamá y sientes que se te va a acabar el mundo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque venimos arrastrando todo este sufrimiento desde niños. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Eso, desenmarañar cada uno de los duelos y ayudar a trabajar al paciente uno por uno. Ahora, no soy un profesional, ¿okay? Y quiero ayudar a alguien. ¿Cómo lo puedo ayudar? La información siempre nos ayuda, siempre nos va a ayudar. A veces tenemos el interés genuino de ayudar a alguien, pero hacemos más daño porque no sabemos cómo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer? Vuelvo a repetir, ofrecer compañía. Vamos a olvidarnos de las frases que utilizamos trilladas de aquí voy a estar si me necesitas. No, de verdad, está con la persona, en las cosas prácticas, en las cosas en las que las puedes ayudar, en esas cosas que se volvieron tremendamente difíciles para esa persona, como lavar los platos, como sacar a su perro. ¿Ok? Evitemos invalidar sus emociones. ¿Ok? Esas frases de es que tú eres muy fuerte, vas a tener otro hijo, no te preocupes, eres muy joven, no te merecía. Lejos de ayudar a una persona que está en duelo, la haces que se le detonen emociones como el enojo, como la vergüenza,
como la culpa. Pues sí, la verdad yo debo de ser muy débil porque mi vecina de enfrente se le murió el esposo y yo a los 6 meses la veía muy bien y yo llevo 1 año y todavía no puedo recuperar mi vida. ¿Okay? Entonces aquí es muy importante no hacer comparaciones entre duelos. Tu duelo es el más grande, es el más fuerte porque es el tuyo. ¿Okay? Entonces, evitemos frases como esas y mejor te sientas con la persona, le tomas la mano fuerte y es válido decirle, no tengo la menor idea de verdad por lo que debes estar pasando. No lo sé. Lo único que sé es que me voy a sentar aquí contigo, voy a sostener tu mano el tiempo que lo necesites. Es más, las personas que están en duelo necesitan hablar mucho, necesitan elaborar. De esa manera esas personas hacen real lo que les sucedió, empiezan a aceptarlo cuando lo platican y lo platican y lo platican. Entonces, ¿cuál es otra buena forma de ayudar a una persona que tiene duelos? Escúchala, escúchala y valida todas las emociones. No importa qué tan extrañas te puedan parecer. ¿Okay? Las personas que están en duelo tienen conductas que para los demás parecen muy extrañas, que parecieran irracionales. ¿Okay? Son temporales. La persona no se está volviendo loca ni mucho menos. Es solamente que se está volviendo a reacomodar de acuerdo a su pérdida, todo su sistema de creencias y de pensamientos. Tiene una serie de emociones que tiene que gestionar. Hay una serie de conductas que hay que cuidar. Aquí es importante mencionar que me dicen, ¿cuándo es necesario buscarle una ayuda profesional a una persona en duelo? ¿Okay? No todas las personas necesitan ir a terapia tanatológica para aceptar un duelo. La mayoría de las personas, es más, tienen las habilidades de afrontamiento necesarias para hacerlo. ¿Okay? ¿Cuándo es que es necesario pedir la ayuda de un profesional como necesidad? Ahora, de que sea bueno para todos ir, claro que sí, para todos. Incluso cuando son duelos que están llevados de manera sana y así. Pero ¿qué sucede cuando tenemos conductas que ponen en riesgo la vida de la persona en duelo? ¿Ok? Son personas que se aislaron por completo, que tienen estos patrones de conducta que van del no dormir a dormir demasiado, del no comer a comer demasiado, de ya no haber regresado, por ejemplo, a laborar, que tienen muchos problemas en las relaciones interpersonales con su pareja, con sus hijos, con sus nietos, con la familia en general, que ya no saben cómo relacionarse. Cuando estamos viendo que el doliente está abusando de los fármacos, del alcohol, de las drogas, del juego, ¿okay? Estos son como focos de alarma de que una persona necesita ayuda profesional en el duelo. Sí, Maudi, yo quiero hacer un comentario y preguntarte. Bueno, algunas o varias de las personas que estamos ahorita en este Zoom tenemos duelo por pérdida de un hijo y lo hemos venido trabajando un tiempo. Algunas tenemos ya muchos años, algunas tienen pocos y algunas tienen meses. Entonces, bueno, todos los duelos, como tú dices, mi dolor es el más grande, no hay uno menor ni uno más mayor, el mío es el peor de todos porque es el que yo estoy viviendo, ¿verdad? Pero también quiero extenderlo un poquito más. Muchas veces también los creemos, tú hiciste ahorita mencionaste ahorita al principio, pero quisiera nada más ahondar un poquito en eso. Creemos que los duelos son siempre de muerte, ¿verdad? Y no precisamente, ¿verdad? Ahorita tú hablabas de que tenemos duelos desde que nacemos, ¿verdad? Ya hicimos un podcast de este tema donde hablábamos que el duelo se empieza a tener pues desde que salimos del vientre, de la calidez y la comodidad del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a tener duelos. Y mi pregunta concreta, bueno, es, ¿uno puede estar en duelo y no darse cuenta? Sí, claro, por supuesto que sí. Muchas de las personas que abusan de sustancias son duelos que se han quedado congelados, estancados, que están ahí latentes. Muchas de las personas que se autolesionan, muchas de las personas que sabotean sus relaciones,
muchas de las personas que tienen trastornos alimentarios, trastornos del sueño, depresiones, ansiedad, son duelos no resueltos, la mayoría de ellos, ¿no? Pudiera decirse así. Otros, obviamente, es por lo que platicábamos también tú y yo la otra vez, es un poco la genética que te puede hacer una mala pasada, una historia familiar complicada, un ambiente que no te ayudó a desarrollarte de alguna manera sana, algún evento que no estaba en tus manos trágico, que llegó a tu vida sin aviso, como un accidente, como una muerte por enfermedad que fue muy rápido, como una catástrofe natural. ¿Okay? Entonces, todo tiene que ver. Y tú mencionabas la cuestión del duelo de los padres que mueren sus hijos. Para mí, ha sido de las intervenciones que más aprendizaje me han dejado y que también no he podido no involucrarme emocionalmente, porque este tipo de duelo es un duelo que por todos lados grita que es injusto, que no debió ser, es en contra de la naturaleza. Decía mi mamá, uno debe de enterrar a los hijos, ¿no? Y uno va por la vida pensando que así tiene que ser, ¿no? Y eso es lo ideal que debiera ocurrir. Entonces, cuando pasa esta otra situación y hay una madre y hay un padre que pierde un hijo, que muere su hijo, la tragedia más grande que puede ocurrir en este mundo les ocurrió a ellos. Les ocurrió a ellos. La peor pesadilla que pudiste haber tenido se hizo realidad, ¿no? Entonces, aunque tú puedas tener una personalidad sana, una historia familiar de unión, unos aprendizajes adecuados, una caja genética que te aseguraba que a nivel mental tú ibas a tener tus altas y bajas, ¿no? Dentro de los estándares, pero sin mayores repercusiones. Se colapsa todo. Nada de esto es suficiente para una madre o un padre que ha perdido un hijo. ¿Okay? Es un duelo. Dicen, ¿no? Pierdes a los padres, eres huérfano, pierdes a la pareja, eres viuda, pierdes un hijo, ¿qué eres? No tiene ni nombre, no tiene nombre. Y dentro de la lista de tipos de duelos que existen en la tanatología, lo llaman un duelo latente. Es un duelo que está ahí, presente, que en su mayoría lo que sucede es que no hay una aceptación de la realidad, de lo que sucedió. Entonces es muy difícil poder avanzar en las emociones, que las emociones se enquistan, es como si se enquistaran. La frase que escucho mucho yo en estos padres es que el tiempo se detuvo, el mundo se detuvo. Para mí es como si viviera en una atemporalidad, ¿sí? Así es. Ellos ya no saben si están en el pasado, que es donde está su mente casi todo el tiempo. No pueden pensar en un futuro porque muchas de las veces se pierde la esperanza ¿no? De ver un futuro. Y en el presente tienen un sufrimiento emocional desgarrador. Entonces, ¿qué pasa con estos padres? Sí, van arrastrando este duelo si no es que tienen la contención familiar suficiente, la empatía de los que los rodean, si no pueden encontrar un propósito para seguir adelante. Hay un autor que dice que si tienes un cómo, no, que si tienes un qué, puedes aguantar casi cualquier cómo. Entonces, ¿qué es lo que busca la terapia tanatológica con los padres que han perdido hijos? Buscar que la esperanza no se pierda. Porque cuando la esperanza se pierde, es muy difícil poder sacar de un duelo a una pareja o a una mamá o a un papá. Y buscas también que estas personas encuentren un propósito para seguir con sus vidas, ¿ok? A lo mejor buscar una forma de honrar a ese hijo que se fue. Y yo siempre les digo en las pláticas a mis pacientes que la mejor forma de honrar a alguien a que tú amas y que murió, que ya no está contigo,
pues es seguir con tu vida, es seguir con tu vida. Claro que decirle eso a unos padres que perdieron a sus hijos es muy difícil. Es un proceso, ¿no? Es algo que se tiene que procesar, ¿no? Dicen que no te mueras con tus muertos, pero la verdad es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo porque se requiere muchísimo tiempo, ¿verdad? Hay algo de ti que se muere con cada persona que muere, con cada ser amado tuyo. Son las pequeñas muertes que vas teniendo en tu vida. ¿Ok? Hay personas que me han dicho, es que siento que me arrancaron un brazo, ¿no? Hay otras que me dicen, siento que camino con un hoyo en el estómago constantemente. Siento mucho enojo contra todas las demás personas que siguen con su vida, que se siguen casando, que siguen teniendo hijos, que sus hijos están sanos, que viven con ellos, ¿no? El enojo es una emoción que se detona mucho en los duelos. ¿Por qué? Porque el enojo es mucho más fácil de externarlo que la tristeza. El enojo no nos avergüenza, la tristeza sí. La tristeza, a ver, es tan fácil como que nos escondemos para llorar, ¿no? En cambio, cuando nos enojamos, nos mueve a la acción. Entonces, es por eso que en las fases del duelo, el enojo llega antes que la tristeza. Sí, inclusive, Maudi, no sé si en respecto a el enojo, muchas veces todos los que estamos pasando por el duelo nos enojamos y buscamos a alguien a quien culpar, ¿verdad? De lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo. Puede ser el médico, puede ser, por ejemplo, yo culpaba a mi suegra, pobre, otros culpan, o inclusive a la misma pareja, ¿verdad? Por eso, pues también muchas parejas después de un duelo, pues no logran sobrevivir, la relación no logra sobrevivir, ¿verdad? Se deshacen las familias porque nos volvemos también intolerantes y como nadie nos enseña, porque no tenemos una educación respecto a la muerte, entonces no sabemos cómo manejarlo, no sabemos qué cosas son normales desde el punto de vista de que estamos viviendo un duelo y cómo manejarlas, inclusive la poca tolerancia que tenemos los que estamos viviendo el duelo y a veces los que están alrededor de nosotros quieren ayudarnos, pero francamente pues no saben cómo y decías tú al principio, ¿verdad? Puede ser que en lugar de ayudarnos nos afecten más, ¿es correcto? Sí, claro. No, y además porque al principio, Claudia, pues es normal que no quieres ni que te hablen, ni que te hablen. ¿Por qué? Porque el sentimiento que tú tienes es que nadie está sufriendo tanto como tú. Nadie amó tanto a esa persona, por decir el duelo de un hijo. Nadie amó a ese hijo más que tú. A nadie le importaba más ese hijo que a ti. ¿Okay? Nadie de las personas que te rodean, incluida tu pareja, tiene el sufrimiento emocional que tú tienes. ¿Okay? Esa es la perspectiva que uno tiene cuando pierdes a alguien. Y sin embargo, lo que sucede en estricta realidad es que muere una persona y cada quien siente su duelo desde el vínculo que tenía con esa persona, desde la relación que tenía con esa persona, desde la historia de vida que tenía con esa persona. Pero sí, los demás también están sufriendo, nada más que el tuyo es tan avallazador y es el tuyo que no puedes ver el de los demás. ¿Ok? Entonces, te enoja mucho el no poder expresarle a los demás con palabras lo grande que es tu pérdida. Yo creo que muchas personas quisieran incluso sacarse el corazón y enseñarle y decirle, ve, está roto, deja de estarme preguntando que si mañana voy a ir a trabajar, que si estoy comiendo bien, que si puedes hacer algo por mí, que si no hay nada que puedas hacer por mí. ¿Okay? Lo único que quieren los padres que han perdido un hijo, por poner un ejemplo, es que les devuelvan a su hijo. Eso es lo único que quieren. Entonces, cuando tú te aproximas a estos padres, lo mejor no es decir qué puedo hacer por ti, porque en realidad lo único que ellos quieren que tú hagas no lo puedes hacer. ¿Okay? Lo que puedes decir es, puedo acompañarte en tu dolor si tú me lo permites. Puedo caminar contigo este sendero
que no sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Okay? Incluso de grandes tragedias como perder hijos, personas han hecho algo con eso. ¿Okay? Pero yo siempre les digo, no es una imposición, yo creo que los padres que han perdido hijos con el simple hecho de levantarse todos los días de la cama, lograron la batalla más grande del mundo y se merecen la medalla más grande del mundo también. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de padres que pierden hijos, es muy delicado. Es muy delicado el lenguaje que puedes utilizar, las emociones con las que tienes que lidiar, ¿okay? Porque se necesita de contención, de mucha contención y de validación. Sí, estás muy enojada con Dios porque sucedió esto. Sí, tú enójate con Dios, no te preocupes que Él no se va a enojar contigo. No, es que odio a mi suegra porque sí, tienes toda la razón. Sí, yo también odiaría a mi suegra, a mi mamá, a mi esposo y a todo el mundo en general. Que es que hoy estoy tan triste que de verdad no me puedo parar de la cama. Sí, si yo fuera tú tampoco me pudiera parar de la cama. Te traigo aquí la comida, me siento aquí al borde de tu cama. ¿Okay? Hoy creo que no quiero hablar de nada. Ok, no te preocupes, voy a estar de este lado, cierro la puerta, pero ahí voy a estar sentada para lo que necesites. ¿Okay? Entonces es eso. No se trata de que tú puedas lidiar con estas emociones o con la situación como lo haría un profesional. Se trata solamente de que des compañía a alguien y que valides la enorme tragedia y el enorme sufrimiento emocional por el que están pasando. Sí, gracias, Maudie. Oye, otra cosa que yo quería comentar, bueno, no sé si alguien tenga alguna preguntita, puede levantar su manita y yo le abro abrimos el micrófono porque como Maudie no las puede ver, las puede escuchar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, quería yo comentar algo importante, Maudie. Cuando estamos pasando por un duelo, el duelo que sea, nosotros nos sentimos tan mal y hay días en los que parece que estamos un poquito mejor y que incluso bueno, yo lo digo porque a mí me pasó, yo me acuerdo la primera vez que me reí y me reclamé a mí misma y me dije así, como con estas palabras, o sea, qué estúpida, ¿de qué te ríes? O sea, de verdad así, uno se juzga muy fuerte, porque yo decía, ¿de qué te ríes después de lo que te está pasando, verdad? Me sentí mal de reírme. Entonces, es un proceso tan difícil y tan largo en el que luego tú empiezas a ver, como tú bien decías ahorita, que los demás alrededor tuyo están pues siguiendo su vida y tú dices, ¿qué onda? A todo el mundo ya le valió madre, a todo el mundo ya se le olvidó lo que a mí me pasó y yo aquí sufriendo y yo sigo aquí efectivamente. atorada. Exactamente. Entonces, esto obviamente es a lo mejor los primeros meses, tal vez hasta los primeros años, y bueno, también uno cree que al principio que va a durar esto toda la vida y no es así, ¿verdad? O sea, yo quisiera pedirte si pudieras abordar un poquitito el tema en relación de que creo que es Marta, una autora que se llama Marta Alicia Chávez, que dice que esto, todo pasa y esto también pasará, ¿verdad? Entonces, no sé si puedas decirnos algo al respecto, Maudie. Ok, sí, lo que sucede es que el dolor agudo emocional sí va cediendo, sí va cediendo. Lo que nunca se va es la nostalgia. La nostalgia porque nosotros nos quedamos en este plano terrenal donde necesito tocar, donde necesito abrazar, donde necesito besar, donde necesito leer, escuchar. ¿Okay? Entonces, es esta nueva comunicación que tenemos con ellos, ¿no? Que es a otro nivel, esta nueva forma de conectarnos con ellos, de repente no nos es suficiente, ¿no? Entonces, es cuando sentimos esta nostalgia y es cuando tenemos de repente los días no tan buenos, les digo yo, ¿no? O sea, es normal que al principio de un duelo tengas la mayoría de días no buenos. Los días solo pasan, los días son como, si nos pudiéramos ver por fuera, seríamos como bultos en medio de un
caos de personas cruzando entre nosotros, una serie de cuestiones que se siguen dando, de situaciones, y nosotros somos como un bulto que está en el medio, que no se mueve, que no piensa, que a veces hasta incluso se embota emocionalmente, que no puede sentir, que no hace nada. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Esos días, conforme vas pasando tus fases del duelo, si es que las vas llevando de una manera sana, ¿okay? Vas pasando por ellas, ese dolor agudo sí va cesando, sí va cesando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le da lugar a volver a empezar a sentir placer. Placer por ver una película, a lo mejor, placer por comer tu platillo favorito, placer por meterte a una alberca y nadar un rato, a lo mejor retomar actividades que a ti te gustaba hacer antes, a lo mejor ir al trabajo, a lo mejor no. Sí va a suceder eso siempre y cuando vayas transitando por tus fases del duelo hasta llegar a la aceptación. ¿Okay? Sí van a ser menos los días malos. ¿Okay? Claro, también yo siempre les hago mucho hincapié a los pacientes en esto. Hay fechas, hay festividades, hay aniversarios, navidades, cumpleaños, fechas especiales que solamente mi esposo y yo sabíamos, ¿no? Que van a volver a detonar en ti el llanto, que pueden incluso volver a detonar en ti el enojo, que obviamente van a detonar la tristeza. ¿Okay? No pasa nada. Hay que dejarse sentir en ese momento lo que estamos sintiendo. ¿Okay? No diario va a ser su cumpleaños, no diario es Navidad, no diario va a ser tu aniversario. ¿Okay? Ese va a ser un día que tú ya vas a saber que va a ser pues no tan fácil y que pueden suceder que se te vengan emociones desagradables. ¿Okay? Pero sí, como decías tú, sí es posible que se vaya mitigando el dolor emocional y el sufrimiento, que no sea como fue al principio, ese impacto que no nos dejaba ni respirar. Gracias, Maudi. Tiene levantada la mano la doctora Cristi Tapia. Si quieres abrir tu micrófono, Cristi, porfa. Está cerrado tu micrófono. Ah, ya. Listo, Ay, listo. perdón, que no veo. No, está bien. Oye, Maudi, yo tengo Mande. una pregunta, o sea, está súper interesantísima. Yo he tenido etapas de duelo, digo, nada comparado con lo que estás hablando, que bueno, pues creo que la muerte de un hijo ha de ser el duelo más grande que puede existir en la vida, ¿no? He tenido duelos X, que pues bueno, yo creo que he ido saliendo poco a poco, pero a mí ante esta situación de COVID, yo tengo una duda. Uh-huh. Yo soy médico, entonces tengo pacientes que créeme, o sea, a los 3 familiares les dio COVID, 1 fallece, 2 siguen resguardados en su casa. Ahí la pregunta que yo me he hecho, ¿cómo sale esta persona del duelo? Como tú dices, tienes que sentirlo, tienes que verlo. ¿Cómo aceptar que un familiar tuyo ya no está aquí cuando ni siquiera pudiste visitarlo en el hospital, cuando ni siquiera pudiste ir a su misa? No, o sea, a mí eso se me hace, eso es, creo que de todo esto lo que me tiene más intrigada y saber cómo poder ayudar, ¿verdad? O sea, saber qué decirle, saber, o sea, esto va a pasar, pero primero, ¿cómo lo aceptas? Para que pases por las etapas del duelo, como tú le dijiste, está la negación, está la fase de la ira y está después la aceptación, pero todo es un proceso. Y aquí, como se están dando las circunstancias, digo, ni siquiera te puedes imaginar cómo vas a pasar por ese proceso, ni todo lo que está sufriendo tanta gente ahorita. Entonces, el saber en estos casos qué se puede hacer, cómo les podrías tú ayudar, no sé. Sí, lo que está sucediendo en este tiempo es que las personas que están perdiendo a sus seres queridos ahorita en tiempos de pandemia, donde las personas entran a un hospital y salen en una caja, ¿no? Y no hay estos rituales
que tenemos de los rosarios, pero la misa, pero el entierro, y luego nos juntamos todos a rezarle el novenario. Todos estos rituales, pues son para los que nos quedamos, ¿ok? Estos rituales son los que nos ayudan a darle una imagen a nuestra mente y a nuestras emociones de que esa pérdida sí está sucediendo, es real. Yo estoy viendo un cuerpo ahí que estamos velando, recibo el apoyo emocional de mi red, que son mis familiares, mis amigos, mis colegas del trabajo, que me dicen, oye, lo siento mucho, aquí estoy. Entonces sientes esta contención. Y todos estos rituales son los que te ayudan precisamente a pasar esta fase de la negación. No, sí sucedió. Ahí estoy viendo el cuerpo. Y todas estas personas también lo están viendo. Y tomas fotos mentales, ¿no? Del entierro, del velorio, del rosario, y le ayudas a procesar a tu ser lo que sucede. ¿Qué está sucediendo en esta pandemia? No hay eso. No hay ni la cuestión de poder acompañar a tu ser querido en el bien morir, como le podemos decir. No lo puedes acompañar, no puedes sostener su mano mientras él se queja porque no puede respirar o porque entonces aparte tiene sentimientos de culpa, está él solo y no estoy yo ahí, y luego tiene sentimientos de enojo y no me dejan pasar a verlo, y luego tengo sentimientos de incertidumbre, ¿está bien, no está bien? ¿No? Entonces, ¿qué sucede aquí? Se está elevando mucho el riesgo de que el duelo se complique. ¿Por qué? Porque no está esta imagen mental de lo que está sucediendo, que es una realidad, mi ser querido está muerto. Y segunda, no estoy recibiendo esta contención, este apoyo de la sociedad, esta validación de que tengo una gran pérdida y que todos los demás lo sienten, pues lo deberían de sentir porque es mi pérdida y es la más grande. Entonces, estas personas, lo que está sucediendo es que están tardando mucho como en salir de esta fase de la negación y el enojo, que no pueden llegar a la tercera, ¿no? La tercera, que es negociación, se la saltan porque no tienen ni con quién negociar. O sea, normalmente las personas negocian con Dios. Si me lo salvas, voy a dejar de beber, ¿no? Si me lo regresas, te lo juro que te voy a hacer una capillita aquí en la casa. Si me haces esto, estas personas no pueden ni negociar porque no tuvieron ni el tiempo ni la forma. Entonces, ¿cómo es que pueden llegar a la cuarta, que es la depresión, la intensa tristeza que se siente por la pérdida? Están estancados. ¿Qué va a suceder? Que se va a tener, así como nos estamos reinventando en la cuestión de la nueva normalidad, en esta forma de vida, así como se tuvieron que reinventar las escuelas, así como se reinventó las cuestiones de la casa, de la vida laboral, también la tanatología y este proceso de acompañar a una persona en duelo se está reinventando, porque lo que antes sabíamos que se tenía que manejar de cierta manera, ahorita no nos está funcionando, ¿ok? Porque pasamos mucho tiempo en esta fase que es la negación y el enojo, ¿ok? Debido a toda esta situación de la pandemia. ¿Cómo puedes ayudar tú como profesional de la salud a un paciente que le estás entregando las cenizas de su ser querido? ¿Ok? Las personas, lo primero que necesitan es la validación, ¿ok? Sé que esto está siendo muy difícil para ti, ¿ok? Siento mucho tu pérdida. Ojalá hubiésemos podido hacer más. Que ellos sientan que ustedes lucharon por la vida de su ser querido, que estuvieron ahí para él, que esa persona no fue una cifra más en la de COVID, que tenía un nombre, que era el papá de una familia, que era el hijo de una familia, que era la madre de una familia. Eso, el que le pongas un nombre a un paciente que ahora estás entregando en cenizas al ser querido. Eso es buscar esta empatía, volviendo al punto, esta compasión, ¿no? Que de repente se pierde entre, híjole, pues es que y me voy a lo que sigue. No, yo sé que son pocos hospitales comparados con la dimensión de esta pandemia que nos cayó de sorpresa a todos, que los médicos y las enfermeras están yendo mucho más allá de sus propias fuerzas, ¿no? Para sacar adelante esta situación. Entonces yo creo que también podemos hacer esta parte de empatizar con estas personas
que están perdiendo sus seres queridos, que si no van a recibir esa validación social, por lo menos la primera validación, y muy importante, por supuesto, por el momento en el que se está dando, sea la del médico que está entregando a su ser querido en ese momento. Gracias, Maudi. No sé si tienes algo más que preguntar, Cristi. No, muchísimas gracias, sí, porque realmente dices tú, es que ¿cómo les ayudas a entender? O sea, sí, esto es realmente, ahora sí que increíble, nunca se había vivido, esperemos jamás volverlo a vivir, pero sí, o sea, muchas cosas han cambiado, de hecho hasta la consulta virtual, pues claro que no es lo mismo, tienes que revisar tú a un paciente, ¿no? Que hoy platicaba precisamente de eso con un amigo, y decía, es que después va a haber algo que te va a ayudar, que toda la gente tenga el aparatito en donde tú puedas auscultar, donde puedas, claro, pero ahorita no lo tenemos, entonces hay que estar muy abiertas al cambio, ¿sí? E ir aceptando poco a poco, que es difícil, porque esto también, o sea, profesionalmente también es un duelo. O sea, ya no, da tu consulta virtual así como que, ¿cómo? O sea, sí, pero pues bueno, hay que ir cambiando y aceptar el cambio siempre. Muchas gracias, Maudí. Oye, lo importante también es eso, que conectes con tus pacientes de ser humano a ser humano, sobre todo en esa circunstancia. No, ellos realmente no están esperando que tú les des un diagnóstico favorable o que les des, o que tú encuentres la cura del COVID, o que no. Ellos solamente quieren saber que tú estás haciendo lo más que puedes por su ser querido. Y que si médicamente hablando ya no pudiste hacer más, porque todos tenemos ciertos límites, que estás conectando con él como ser humano y que puedes sentir su dolor. Eso es importante. Claro. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Y ahorita que hablamos de estas cuestiones de la pandemia, pues todos estamos sufriendo un duelo. Un duelo, me decía el otro de una persona, sí, ¿verdad? Es como el haber perdido tu libertad. Claro. Tu rutina, tu vida, tu trabajo, el mundo como lo conocíamos. Esa es una pérdida también, ¿ok? Que igual, a mí siempre me gusta recalcar que todos los duelos traen un aprendizaje. Traen un aprendizaje. Si tú dejas al duelo que te hable, te va a enseñar lo que vino a enseñarte y se va a ir. El problema es cuando queremos sofocar el duelo, cuando queremos reprimirlo, cuando queremos negarlo, cuando queremos pretender que no está ahí. El duelo va a seguirte gritando en pesadillas, en trastornos alimentarios, en abuso de sustancias, en problemas laborales, en problemas maritales, en problemas con tus familiares. El duelo quiere ser visto y quiere ser escuchado. Y si tú te permites sentirlo, puedes llegar a este aprendizaje que trae con él. Sí, gracias, Maudi. Oye, Maudi, mira, yo quería nada más agregar respecto a esto, porque ahorita por esta situación del COVID, como bien decía Cristi, mucha gente no puede volver a ver a su familiar, lo dejan en un hospital y sale y ya no lo ven, no lo vuelven a ver, ¿verdad? Porque incluso, aunque se los entreguen en ataúd, pues los ataúdes están sellados y no los pueden ver, ¿verdad? Y la verdad, en un procesar un duelo, es muy difícil cuando tú no pudiste ver a tu familiar y cuando no pudiste tocarlo, porque de verdad una persona cuando muere y tú le tocas su mano se siente totalmente otra cosa, ¿verdad? O sea, te cae un 20 ahí que no puedes evadir, ¿no? O sea, te das cuenta que algo que ya todo, que eso cambió. Y lo menciono también porque tenemos en el grupo que no están en este momento a 2 personas que están viviendo un duelo por sus hijos que están perdidos, niños perdidos. Entonces, es un duelo también algo similar a lo que mencionaba ahorita, ¿verdad? Que ellos no pueden cerrar un duelo porque viven todos los días con la esperanza de encontrar a su hijo o a su hija, ¿verdad? Son los duelos congelados, Claudia. Y es una tortura de verdad porque pues todos los días tienes la esperanza de que va
de que va a volver, ¿verdad? De que va a regresar, de que lo vas a encontrar. Entonces, ¿cómo procesan esas personas ese tipo de duelo? ¿O necesitan forzosamente algún apoyo adicional, aparte de un tanatólogo, a un psicólogo, o qué? ¿Cómo ayudar a una persona así? Ese tipo de duelos son los llamados duelos congelados. Son duelos que no pueden empezar porque no sabes si la persona está muerta, está viva. Entonces, es un sufrimiento, un tormento constante, ¿ok? Porque las preguntas son, ¿ya habrá comido? ¿Tendrá frío? ¿Estarán tratándolo bien? ¿Dónde estará? Entonces, no puede empezar un proceso de duelo ahí porque no tienes la certeza absoluta. Esas personas buscan a sus familiares el resto de su vida, el resto de su vida. Y en muchos de los casos es tanto ya el sufrimiento emocional, es tanto el desgaste, es tanto el desgarre que sienten estas personas por dentro. De verdad es como un infierno en la tierra, es como un infierno en la tierra que las personas terminan pidiendo, por favor, solo quiero un cuerpo. Solo quiero saber dónde está. Solo quiero tener la certeza de que ya está descansando. ¿Ok? Esas personas pueden finalmente iniciar un proceso de duelo cuando hay una prueba evidente de que su ser querido falleció. Porque si no, en su cabeza siguen fantaseando acerca de este momento donde van a volver a encontrarlo, que sí se ha dado en casos, ¿no? Que los vuelven a encontrar y son, les digo yo, bueno, son granos de libra, son granos de libra, porque en la mayoría no sucede. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Viven en un constante duelo congelado. O sea, la verdad está muy difícil, poder superar un duelo así, ¿verdad? Porque lo tienes abierto constantemente, como dices, el resto de su vida, ¿verdad? Mira, aquí la Maudie, cuestión, Claudia, con los duelos es que tienes una red de apoyo muy grande. Tienes una red de apoyo muy grande. Necesitas la tanatología, tienes al experto en tanatología. A mí no me sirve la tanatología. Tienes una red de psicoterapias que te puede ayudar de acuerdo a tu ser único, ¿no? Yo voy a elegir cuál me sirve más a mí, ¿no? No, se está rebasando esto, la persona está muy mal, necesita, yo creo que hay por ahí algún descontrol a nivel biológico, a nivel fisiológico. Tienes al psiquiatra a que acudir. Entonces, las personas tienen esta red de apoyo desde los médicos, los psicólogos, los terapeutas, los tanatólogos, el servicio social, mucha red de apoyo, ¿ok? La cuestión es que las personas quieran acceder a esa ayuda, quieran acceder a esa ayuda. Entonces, cuando existen estos duelos congelados, las personas, los únicos pensamientos que pueden tener en su cabeza es, yo pierdo el tiempo si no estoy buscando a mi ser querido. Mi prioridad es buscar, es investigar. Entonces, estas personas están más involucradas en esta cuestión de buscar con investigadores, con policías, hacer demandas, todo lo para encontrar a su ser querido, porque ellos todavía no dimensionan que hay una pérdida como tal. Maudie, y algo que yo quería comentar, que siempre pienso que esto sería como una prevención no prevención, no es la palabra, más bien nos falta educación respecto a la muerte. Ese es algo que yo creo, y estaba leyendo de un doctor que está en el Instituto Mexicano de Tanatología, que hablaba de que él ha solicitado ante la Cámara de Diputados que se agregue el estudio de la muerte incluso en la educación básica, ¿verdad? Incluso en los libros de texto. Entonces, pues a mucha gente esto le suena así como que raro, pero la verdad yo creo que la muerte nos agarra desprevenidos
que no estamos educados ni siquiera para reconocer que estoy viviendo un duelo, que no precisamente sea de muerte, que si perdí el trabajo, que si perdí la salud, que si perdí a mi pareja, que si, o sea, vivimos a través de nuestra vida una serie de duelos que no les damos importancia, que no los tratamos y que, como tú mencionabas un principio, pues se nos van acumulando y resulta que algún momento todos hemos oído, esa señora que amargadita está, ¿verdad? Pues a lo mejor la pobre está cargando muchísimas cosas que ni ella misma sabe y que muchas veces creemos que se nos va a pasar solo y en realidad no, necesitamos trabajarlos, ¿verdad? O sea, los duelos necesitamos trabajarlos, necesitamos hablarlo, necesitamos acudir a un tanatólogo, a un psicólogo, leer, escuchar, no sé, para poder movernos y salir de esto, porque de verdad que cuando está uno viviendo un duelo, no quieres levantarte, ¿verdad? No quieres ni despertar, quisieras estar dormido porque dormido no sientes. Pero respecto a esto, ¿tú qué piensas concretamente a la educación? No, sí, yo creo que nos hace falta mucha educación en relación a la muerte. ¿Por qué? Porque la consideramos un enemigo. Los doctores creen que tienen que luchar contra ella. Es el enemigo al que tengo que vencer, ¿no? Cuando tú tienes una persona cerca de ti que está enferma, la frase más usada por todos nosotros sería, tú vas a librar esta batalla, ¿no? O sea, no es una batalla, no es un enemigo, es una cuestión natural. La muerte no necesita que tú la valides. La muerte ahí está. Desde que tú naces, ahí está presente la muerte. Hay dos formas de ver esto, ¿eh? Todos los días es un día más o todos los días es un día menos. La realidad de las cosas es que lo único que tienes seguro cuando vives es la muerte. Es la muerte. Y sin embargo, vamos por la vida creyendo que se muere el vecino, se muere mi abuela, se muere mi maestro que tuve en tercer grado de kinder. Yo no. Yo no me voy a morir. ¿Te acuerdas que una vez platicábamos? Sí, claro, lo tenemos guardado en algún nivel del inconsciente, porque tampoco sería sano que todo el tiempo estuviéramos pensando, híjole, sí me voy a morir. ¿Será hoy? ¿Será ahorita? ¿Será que me voy a subir al carro y voy a tener un accidente? ¿Será? No, pues no, tampoco sería sano mentalmente hablando, ¿no? La cuestión es que si aprendemos a aceptar que esta vida está hecha de estas dualidades, la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, lo bueno, lo malo, tendríamos que también saber que si vives es porque en algún momento vas a morir. ¿Okay? ¿Cómo es que quieres morir? La gente se prepara cuando se va de viaje. La gente se prepara cuando va a hacer su examen final para graduarse de abogado. La gente se prepara haciendo la mudanza cuando se va a ir a vivir a otra casa. Pero no nos preparamos para el momento más crucial, el momento más personal y un momento, sí, muy fuerte que todos y cada uno de los que estamos aquí en el Zoom vamos a tener, que es el momento de la muerte. ¿Cómo me preparo yo para llegar a ese momento? ¿Qué estoy haciendo con mi vida ahorita que me asegure que cuando yo llegue a ese momento pueda soltar amarras tranquila? ¿Okay? Una pregunta que me hacen es, ok, y por mucha educación que tengamos acerca de la muerte, ¿quiere decir, con eso me voy a quitar que no me vaya a dar miedo cuando la muerte se acerque? No puedes evitar sentir el miedo porque el miedo es una emoción primaria, es una emoción natural, es una reacción que tenemos ante lo que no conocemos. La tenemos desde que nacemos porque nos avisa de los peligros. ¿Y qué es lo que hace el miedo? Nos prepara para tomar acción ante algo. ¿Qué sentimos al final también? Sí se siente miedo. ¿Por qué? Claudia, porque al final nadie ha regresado para decirnos qué onda. Si sí existe esto que pensamos, si sí está mejor, si sí ya no sienten frío ni hambre ni nada. Eso nosotros lo queremos pensar, muchas personas de acuerdo a su religión, a su espiritualidad, a su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sí vas a sentir miedo, pero el miedo va a ser pasajero. El miedo va a dar paso a esta paz
que vas a empezar a sentir conforme empieces a soltar. ¿Por qué las personas, incluso hasta el final, hay un sufrimiento emocional? Porque creamos muchos vínculos aquí abajo, porque nos cuesta mucho soltar estos apegos, porque a lo mejor muchas de esas personas están preocupados por cómo van a dejar alguna situación, a lo mejor porque tienen un secreto que nunca le dijeron a nadie, a lo mejor porque hay una situación irresuelta que no sabe si cuando él se vaya la van a poder resolver sus hijos, su esposa, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas las que al final preocupan a un paciente que puede encontrarse, por ejemplo, en estado terminal. Y si te vas un poco más adelante, si te acercas más a la muerte, el paciente no tiene miedo ya ni de la muerte, ni siquiera del sufrimiento físico. ¿Okay? El paciente todo lo que está buscando es que tú lo veas como ser humano hasta el último momento de su vida. Eso es todo lo que quiere el paciente. Eso es todo lo que va a buscar una persona que está muriendo. ¿Okay? Esa persona ya no quiere que le digas, todo va a estar bien, no te preocupes. Él ya entendió que lo que ya no resolvió ya no lo va a resolver, que lo que ya dejó inconcluso así se va a quedar, alguien más lo terminará si es que lo termina, que ya no va a poder seguir resolviéndole la vida a nadie. Se da cuenta en ese momento que en las 3 casas que tiene, pues da lo mismo porque al final de cuentas no se las va a llevar. Esa es la preocupación del paciente terminal. Trátame, por favor, hasta el último momento de mi vida como ser humano. Maudi, fíjate que participé hace unas semanas en un taller donde nos hicieron una pregunta que éramos 80 personas y yo creo que el 90% respondimos la misma pregunta de que nos preguntaban, ¿a qué le tenemos en realidad miedo? ¿A morir o a la forma en que vamos a morir? Y nos preguntaban que cómo nos gustaría morir, o sea, normalmente uno pues no piensa en eso, porque pues en primera no me quiero morir, ¿verdad? Pero bueno, ya que lo preguntan, pues entonces pensándolo, la mayoría respondimos que en nuestra cama y dormidos. Entonces, la conclusión fue que no es que le tengamos tanto miedo a la muerte, sino le tenemos miedo al dolor, a morir de una forma trágica o dolorosa o a una agonía prolongada a lo mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Y sin embargo, Claudia, yo cuando estuve al lado de mi mamá, a ella le diagnosticaron cáncer y murió a los 9 meses. O sea, fue algo como muy rápido, en cuestión de tiempo. Y cuando ya pasó el duelo, no sé cuánto tiempo, porque el tiempo es subjetivo, me di cuenta que la enfermedad del cáncer, que yo tanto había repudiado, que tanto echaba pestes acerca de ella, que tanto te lo juro, me causaba quererme jalar el pelo cada vez que decían esa palabra, cáncer, ¿no? Me dio el regalo del tiempo con mi mamá. Eso fue lo que me dio. Me dio 9 meses donde estuvimos pegada una a la otra, platicándonos. Siempre fuimos muy amigas, siempre fuimos confidentes, pero esos 9 meses fue algo muy diferente, fue algo que tuvo, por supuesto, sus momentos sumamente dramáticos, picos de tristeza, alegría, enojo, de las dos, tanto de yo como el cuidador principal, como ella el enfermo terminal, ¿no? Sin embargo, terminé agradeciéndole que tuve el regalo del tiempo, ¿ok? Para estar a su lado, para despedirme, para acompañarla, ¿ok? Cosa que no me hubiera sucedido si mi mamá hubiera muerto de un infarto fulminante en la noche y yo hubiera volado de la Ciudad de México a Los Mochis, ya nada más para llegar a estar con un cuerpo presente, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo quisiéramos morir? Sí, yo creo que sí, es la forma dicen que es la muerte de los santos, ¿no? Que no sientes nada. Algunos médicos me han dicho a mí, no, sí sientes algo en el corazón. O sea, aquí tenemos una doctora, nos los puede decir ella qué es lo que pasa a nivel fisiológico. Sí, lo que dices tú, escapas esta cuestión de una muerte lenta, de una muerte posiblemente dolorosa. Entonces, sí,
¿Le tenemos miedo a la muerte? Pues sí, le tenemos miedo a la muerte. Lo que tenemos que hacer es aceptar que ese miedo está ahí, porque hay una incertidumbre ante lo que viene después de ella, pero sí podemos llegar a esta muerte sin asuntos inconclusos, sin secretos, habiendo pedido perdón, habiendo hecho lo mejor que podíamos hacer con nuestra vida. ¿Okay? Esas personas, yo he notado que mueren más en paz, que antes de morir pueden llegar a esta aceptación con una paz y una armonía que te sorprende, Claudia. Te sorprende de verdad, ¿no? Dicen que tú te vas preparando para la muerte. Yo sí creo que hay personas que lo han hecho, que al final dicen, vida nada te debo, vida estamos en paz, ya me voy. Gracias, Maudi. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, yo quisiera hacer la última, porque bueno, como pueden ver, es un tema súper extenso y que nos podemos quedar aquí las horas, y espero que haya la oportunidad de volvernos a conectar desde antes, y están cordialmente invitadas todas. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? No, creo que no, ¿verdad? Bueno, mira, mi última pregunta, Maudi, y en lo que quisiera agradecerte si pudieras ayudarnos un poco. Cuando estamos pasando por un duelo y que pensamos que esto nunca va a terminar, ¿cómo pasar o convertir este dolor en algo positivo? ¿Cómo le hacemos? Bueno, primeramente tienes que encontrar un propósito. Tienes que encontrar un propósito para seguir viviendo. ¿Okay? Tienes que encontrar ese algo, ese alguien que te va a impulsar a seguir adelante. ¿Okay? ¿Cómo voy a transformar mi inmenso dolor en otra cosa? Tú lo decides. Tú lo decides. ¿Qué vas a hacer con este dolor y cómo lo vas a encauzar? Hay quien hace grandes cosas, crea fundaciones, ayuda a niños, perros. Yo siempre les digo, no hace falta que hagas una gran institución o un gran legado después de tu pérdida. Las pérdidas te hacen un regalo en específico cuando llegan, que es el regalo de la empatía. ¿Okay? Cuando tú has tenido una pérdida muy significativa en tu vida, es casi imposible que puedas permanecer inactivo o indiferente ante el dolor de alguien que está teniendo una pérdida. Entonces, yo creo que una forma maravillosa de transformar ese dolor y de seguir adelante es ayudar a otras personas porque tú sabes lo que están sintiendo. ¿Okay? Y volviendo un poco a la premisa que decíamos al principio, el ser humano solamente se cura con el contacto con otro ser humano. Otro ser humano que también sufre como tú, que también está pasando por lo que tú pasaste en algún momento. ¿Okay? Entonces, este deseo de poderlos ayudar es lo que hace la gran diferencia entre darle sentido a tu dolor. Entonces, no sé si me expliqué. Sí, creo que sí, claramente. Muchas veces creo que a lo mejor no es algo que va a suceder inmediatamente, ¿verdad? Porque pues el proceso de duelo es largo, pero lo cierto es que nos volvemos invariablemente personas un poquito más sensibles, más empáticas, más compasivas incluso, ¿verdad? Entonces, esto hace que de alguna manera vayamos encontrando en nuestro camino siempre alguien por quien hacer algo, ¿verdad? Maudi, agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. De veras, ojalá hubieras podido ver a todas, pero ya te mandé una fotito de todas, de oye, la siguiente vez que me inviten ya voy a saber cómo hacer eso. Una disculpa. Okay. Oye, me gusta mucho lo humanista, soy medio mala para la tecnología. No, está bien, pues bueno, a todos nos pasa. Consuelito dice que se tuvo que desconectar, pero que agradeció mucho. También Cristi dice que muchas gracias. Y yo les quiero agradecer a ustedes, a Consuelito, Cristi, Lupita, Iselita, Elsa, Gaby, Alma, Betty, Ale y sobre todo a ti, Maudi, también, porque nos hiciste el favor de acompañarnos en esta sesión y de apoyarnos explicándonos desde tu punto de vista profesional, pues algunos temas que pueden ayudarnos. Espero que tengamos la oportunidad
oportunidad de volver a conectarnos y cada vez que hagamos esto, pues vamos a enviarles igual la invitación. Les agradezco muchísimo a las que se conectaron. Y Maudie, no sé si pudieras proporcionar tu correo, tu número de teléfono, por si alguna de las compañeras quisiera mandarte un mensajito, hacerte alguna pregunta, pues te agradecería mucho. Eso te iba a decir precisamente. Yo entiendo perfecto que es difícil abrir, decía un psicoanalista con el que yo iba, abrir el cajón de la ropa interior, ¿no? O sea, claro, es difícil compartir las cosas, sobre todo cuando son tan delicadas como los duelos. Entonces, les agradezco infinitamente el que me hayan invitado a estar con ustedes. Claro que sí, la que tenga cualquier duda, pregunta, que quiera platicar conmigo, mi correo es maud, M de mamá, AUD 150 @hotmail.com y mi celular es el 442-185-5461. De todos modos, Claudia tiene mis datos también. Y de verdad espero de todo corazón que ustedes hayan disfrutado como yo el haber estado con ustedes y espero no perderlas de vista, que me vuelvan a invitar en alguna otra ocasión. Claro que sí, Maudie, con mucho gusto, muchísimas gracias. Yo les voy a mandar un mensajito con el correo y con el teléfono para que no se preocupen ahorita si no lo pudieron anotar. Te agradecemos mucho, Maudie. No sé si veas la pantalla, algunas están poniendo las palmitas y aquí en el chat. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a todas por haberse conectado y espero que esta plática pues haya sido de beneficio para todas ustedes. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todas. Les mando un abrazo fuerte a todas. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Gracias. Buenas noches. De nada.